Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días y bienvenidos a los desayunos de Solo Radio. Estamos hoy a viernes y también recordarles que nos pueden escuchar en estos momentos a través de www.ellinsoloradio.com. También decirles que más o menos, si nos están escuchando en la repetición, que será aproximadamente a partir de las 2 de la tarde. Hoy hablamos de temas interesantes en los desayunos de Solo Radio. Y en breves días tendremos oportunidad de, entre comillas, disfrutar de un día de vacaciones. Sí, será el próximo día 1 de noviembre, pero también para otros es un momento muy especial para recordar a nuestros ancestros y también a recordar para aquellas personas que no se encuentran entre nosotros. Es el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. Y para este tema, ¿con quién podemos hablar? Pues con mejor que con José Antonio Iniesta, escritor e investigador. Buenos días. Buenos días. José Antonio, como hemos dicho, dentro de muy poquito disfrutaremos de un día también para recordar a nuestros ancestros y a nuestros familiares que ya no se encuentran entre nosotros, pero no debería de ser solamente un día, tendríamos que recordarlos durante todo el año. Bueno, yo creo que toda la gente con sentido común, con corazón, con memoria, recuerda a los seres queridos todos los días. Lo que pasa es que es fundamental que existan fechas que celebren acontecimientos. El inconsciente colectivo de la humanidad se desarrolla precisamente en fases, en etapas. Quizás para no perder la cordura del ser humano, ¿no? Y para sujetarnos, para someternos, para afianzarnos en una fecha determinada como parte del calendario que estructure nuestra mente. Es decir, saber cuándo son las estaciones, saber cuándo vienen las fiestas, y luego hay rituales, celebraciones que conmemoran en determinadas épocas del año algo muy señalado que nos toca el corazón, y que en esta ocasión, pues tú hablabas de tener esa oportunidad de celebrar algo, pero que siempre es con tristeza, siempre es con una comunión interna con los seres que has querido y que quieres, porque siempre se habla en presente, o al menos para mí. Y efectivamente tiene que haber esas señales, igual que cuando vamos por la carretera y hay unas señales que nos indican el camino, pues no solo que hemos dejado, sino que algún día nosotros dejaremos también otras personas. En la religión católica celebramos el Día de Todos los Santos, que es el día 1, pero el día 2 es el Día de los Difuntos, que también es el día más olvidado para todos nosotros.
Bueno, olvidados sobre todo por las nuevas generaciones. Las antiguas generaciones saben perfectamente que el Día de los Difuntos es muy importante. Más célebre el Día de Todos los Santos, es fiesta, la gente va a los cementerios, es el ritual. Pero lo que no olvida la gente mayor es el ritual de la Noche de Ánimas. Y ese precisamente es el que te pone en contacto en la tradición con los difuntos, con aquellos que se fueron pero siguen estando. Porque fíjate, lo curioso de esta tradición es que no estás hablando de algo pasajero, algo que no existe. Cuando se rinde un culto, una veneración a los difuntos, es porque se cree que existen. Hay gente, ya está cambiando todo en esta sociedad. La gente duda de si los espíritus realmente tienen una presencia en el otro lado, en el más allá. Pero la gente de siempre, desde épocas remotas, ha sabido con más inteligencia, si lo afirmo, con más sensatez que las de ahora, que el espíritu del ser humano pervive y es inmortal, solamente perece el cuerpo físico. Y entonces, fíjate, las tradiciones nos hablan de que se recibía, y se recibe porque hay mucha gente que lo hace, simbólicamente y más real de lo que parece, y desde mi punto de vista, más real de lo que muchos pueden imaginar. Se recibe a los seres queridos que se fueron una vez al año. Puedes pensar todos los santos días del año. Pero la tradición decía y dice que incluso se preparaba comida, se preparaban las camas para que durmieran en esos lechos donde murieron o estuvieron viviendo. Y sobre todo se les da luz, porque es un símbolo de iluminar la oscuridad. Paz Matei, así hay que decirlo. Que siempre hemos hablado del contrasentido, porque se piensa que hay que darle luz a esos seres que están en la oscuridad, cuando realmente ellos están en la luz. Y muchos de nosotros a veces estamos en la oscuridad. Pero bien es verdad que tiene un sentido también, es dar luz en el camino a aquellos que pudieran estar en la oscuridad. ¿Y por qué? Porque también han sabido las civilizaciones ancestrales que hay muchos que no encuentran ese camino para ir donde tienen que ir y se quedan entre dos aguas, entre dos mundos. Y esas mariposillas que siempre hemos puesto tradicionalmente o ahora más frecuentemente los velones, pues son ese símbolo junto con las flores en los cementerios, porque tanto la luz como las flores son símbolos de iluminación, de vida, de naturaleza, de lo que pervive. Es un contraste y una dualidad con lo que supuestamente ha muerto. Hay celebraciones en otras partes del mundo que se asemejan a lo que tú nos has comentado anteriormente, sobre todo en la zona de Latinoamérica, en la que en México se celebra con mariachis, incluso llevándose una botella de alcohol y pues disfrutando y viendo de otra forma la vida. ¿Tiene realmente la vida un precio en una zona o en otra? Mejor dicho, ¿la muerte es la que realmente se ve de forma distinta en un país y en otro? Evidentemente, porque forma parte del contexto cultural. Mira, en algunas culturas nativas celebran el nacimiento de una persona, de un niño, echándose tierra, llorando, teatralizando lo que son las plañideras o sintiéndolo, porque entienden que eso es algo horrible para la criatura. Y tú dices, bueno, qué gente más salvaje, más bruta. No, tienen una coherencia. Se están lamentando de todos los sufrimientos que van a tener. Nosotros celebramos la vida, pero no nos ponemos a pensar lo que va a sufrir ese niño. Y cuando mueren, nosotros dramatizamos esa situación porque así lo sentimos como lúgubre y ellos lo celebran con alegría. ¿Por qué? Tú puedes decir, bueno, y esta gente se alegra de que se muera la gente. No, tienen una coherencia. Creo que se acercan incluso más que a nosotros a la verdadera realidad del misterio. Y es que se alegran porque regresan a casa, regresan a la luz. En México pasa esto también, ¿no? Es esta cultura de África que mantienen estas tradiciones. Estamos hablando en concreto de México. México es un país con el que yo me siento muy vinculado
Y si un español llega a un cementerio en esas fechas, con esas celebraciones, pues se puede escandalizar, porque que vea uno tocando la guitarra, comiendo dulces con forma de calavera o tomando alcohol, pues dice, pues vaya juerga se pega esta gente, ¿no? Y qué poco respeto tiene hacia sus difuntos, porque se habla, los muertos. No, los muertos son los cadáveres, muertos son los restos de las personas físicas. Los difuntos son los que se están recordando y añorando. Y tiene un sentido también profundo, y es que ellos están celebrando esa comunión de la que nosotros hablábamos. Entonces es tan respetable una cosa como otra. Porque si nosotros sentimos que tenemos que llorar, o tenemos que poner flores o luces, es absolutamente respetable. Y si ellos quieren celebrar con sus difuntos un día de fiesta, pues bendito sea Dios porque así lo sienten. ¿Crees tú que cada uno de esos mexicanos no llora por sus difuntos? Pues igual. Pero las celebraciones son muy variadas y a veces son hasta estrambóticas, pero curiosamente todas tienen una raíz común, y es que existe la creencia de que hay unos seres que estuvieron vivos y ahora ya no lo están, y por lo tanto hay que participar con ellos de una fiesta, de una celebración. ¿Y desde cuándo hemos perdido esas tradiciones, sobre todo para respetar a nuestros difuntos? Porque yo creo que ha sido en el cambio de este siglo ese momento en el que, sobre todo en España, pues nos queremos parecer a otras culturas o ver la muerte de otra manera. Sí, hay una corriente de modernización. Yo muchas veces, cada vez que me conecto más con lo antiguo, digo, bueno, pues hemos evolucionado en muchas cosas, pero en muchas otras hemos ido para atrás. Hay una corriente de ateísmo, hay una corriente de escepticismo, hay una corriente de materialismo, tantos ismos, ¿no? Ten en cuenta que por la percepción de épocas pasadas, incluso exagerada también, ¿no? Tú imagínate en la Edad Media, con la peste negra, con ese sometimiento de la Iglesia que hacía que todo el mundo se considerara pecador, cuando había una ignorancia incluso real respecto a fuerzas de la naturaleza, pues había dragones, brujas, que encima eran santas y mujeres para mí, santas no porque fueran santificadas obviamente, pero santas inocentes, víctimas de una persecución, que eran herederas de cultos ancestrales de adoración a la Madre Tierra, tan legítimos como los hay en día y como yo puedo compartirlos plenamente, y sin embargo eran ajusticiadas, torturadas, quemadas. Entonces eso genera fundamentalmente la campaña del miedo. Entonces por todas partes había dragones, monstruos y seres mágicos y milagrosos. ¿Existían esos seres mágicos? Evidentemente. Existían esas brujas que no eran tales brujas, pero hay una íntima conexión con lo sobrenatural. Ahora, curiosamente, ten en cuenta que estamos en una época de modernidad, la tecnología que en aquella época no existía, la globalización, y hace que curiosamente la gente se olvide de todo eso. Y pienso que si antes eran excesivamente pues exagerados en el miedo, rehuir ahora el miedo, que yo siempre aconsejo, siempre en todos los programas siempre lo he dicho, liberarnos del miedo. Es decir, no es la cuestión de someterse al miedo, pero por apartarse de determinadas raíces llega un momento que ya no tienen ni raíces. Y efectivamente, pues con la revolución industrial, con la modernidad, con la globalización, con los medios de comunicación, que todo es positivo en el proceso histórico, pero hace que la gente se vaya desconectando de lo sobrenatural, fíjate. Y lo más sorprendente es que lo sobrenatural está en nuestras vidas continuamente. Y te voy a dar 2 datos. Yo anoche, a muy avanzada hora de la noche, estaba hablando con una persona. Ya sabes que mi inquietud y mi actividad es plena durante todo el día. ¿Qué fue lo último que estuve escuchando yo de un ser humano anoche? Pues una persona que me estaba revelando que ve a los difuntos. ¿Y por qué surgió esa información? De una persona que yo no conocía absolutamente de nada. No voy a entrar en pormenores, pero hubo un momento
que digamos en una conexión muy profunda de algo, y además no esta persona, sino 4 personas. Yo revelo a cada una de ellas una historia determinada y un proceso y algo muy interesante que ocurrió. Y le pregunto a esta persona, digo, ¿qué tienes tú con la muerte? ¿Qué te está pasando a ti con la muerte? Porque sentí perfectamente que esa persona estaba muy vinculada a seres que habían fallecido y tenía absolutamente claro que había fallecidos con ella en cantidad. Ya me puedes entender. Y entonces cuando le pregunto me dice, es que han muerto muchas personas en mi entorno. Dice, pero yo veo a los muertos. Me dijo textualmente, fíjate. Es decir, que yo anoche me acosté reflexionando sobre esa persona. Una persona para la cual ella llamaba a los muertos. Los desencarnados, para mí, los espíritus. Los difuntos, era una realidad absoluta. Para ella no es una leyenda ni es un mito. Pero fíjate qué cosa más curiosa, que yo me acuesto con esta historia y cuando me levanto me encuentro con otra historia. Y es que llego aquí a Solo Radio, entro, aparentemente no había nadie, pero escucho como una voz no lúgubre, sino potente, porque es la voz de José Aurelio, y me sobrecoge así un poquito, ¿no? A mí no me da miedo absolutamente nada, no, es como el impacto de esa voz, así, apenas que estaba amaneciendo, oscuro, digo, ¿qué es eso? ¿Quién está hablando ahí? Y le oigo que está grabando una necrológica. Y me entero, porque además lo habéis hecho público, y estoy escuchando que está grabando una necrológica por el fallecimiento de Isabel Rivera Sánchez, madre de un gran amigo mío, Antonio, al que le transmito mi pésame, porque en las circunstancias que estamos y por horarios, pues posiblemente no nos vamos a ver, pero le transmito desde aquí mi más sentido pésame. Es decir, yo me acuesto teniendo constancia de la muerte y me levanto teniendo constancia de la muerte. Fíjate si está presente en nuestras vidas. En muchas ocasiones hablamos de la presencia de nuestros ancestros y además recordamos mucho cuando hay cualquier accidente o cuando hay cualquier casualidad, siempre recordamos y nos han echado una mano desde arriba, nos han echado una mano desde el cielo. ¿Realmente es así? ¿O las personas o los difuntos que se quedan con nosotros es porque no han alcanzado otro nivel? ¿O realmente podemos pensar que es pura casualidad? No, hay una mezcla de varias cosas. Hay gente, seres en este caso, hablando de seres desencarnados, que no hacen el proceso adecuado de transición y se quedan entre nosotros. Eso es lo que se denomina fantasmas. Y eso no es lo apropiado. Es decir, lo apropiado para un ser que desencarna, que muere, es que inicie su regreso a su verdadero hogar, a nuestro verdadero hogar. Mira, hay una interpretación muy equivocada. Estamos vivos y pensamos que, bueno, algunos dicen, la muerte del pollo. Allí no hay nada, uno se muere como un pollo. Yo lo he escuchado textualmente, esto es como la muerte del pollo. Te mueres y no pasa nada. Eso es un error muy grave. Porque existe una vida después de la muerte. Pero fíjate qué cosa más curiosa, que cuando uno de esos seres se queda atrapado entre dos dimensiones, no está realizando el viaje que tiene que hacer. Y ellos intervienen. Y no suele ser muy grato. ¿Por qué? Porque esas energías están descontroladas, están como fuera del tiempo. Y su proceso no es de reencuentro con la luz, sino que están entre dos mundos y como mínimo hay una confusión, un tormento, y no es agradable para quien pueda sentir la presencia o tener contacto con estas entidades. Pero hay seres que han regresado plenamente a la luz y tienen una comunión y una percepción de nuestras vidas totalmente. Yo tengo la absoluta certeza, en el pasado quizás por confianza, por creencias, en el presente por pura experiencia, es por sentido pragmático. Ellos están involucrados en nuestras vidas en la medida en que se les permite o ellos pueden hacerlo, porque cada uno tiene sus habilidades en la vida y en la muerte, y no todo el mundo puede moverse como quiere, pero afirmo categóricamente que siempre hay una intervención
sugerencias, susurros, llamadas. Tú no sabes la cantidad de veces que yo me he encontrado con gente a la que se le ha aparecido un difunto determinado, estoy hablando aquí de Jin, para que cumpla una promesa determinada. Luego se queda como una leyenda, pero no, yo tengo los casos concretos. Es decir, no hay cosa más terrible para un desencarnado que tiene una plena conciencia y puede comunicarse con los vivos que dejarse las cosas a medias, sobre todo cuando es muy importante. Entonces la interacción entre vivos y desencarnados es mucho más grande de lo que parece, y también he descubierto en muchas ocasiones historias, casos de seres desencarnados que se pegan a los vivos porque se acercan a la luz, a la naturaleza viva, están tan perdidos, están desconsolados. Es lo que yo llamo el síndrome del candil y la polilla. El candil se enciende en la noche. ¿Qué hacen todas las polillas? Van a la luz, porque van buscando entre la oscuridad la luz. Pues esos seres desencarnados, sobre todo, fíjate, cuando la persona tiene gracia, que se llama tener gracia, tener luz, se van directamente esas personas, porque están perdidas. Es como si en un momento determinado tú te has perdido en un desierto y ves que vas a morir, o que te vas a sufrir un tormento, y ves un coche que se acerca, te vas como loco a que te presten ayuda. Y estos seres, si están en un nivel elevado, te ayudan, vienen a beneficiarte, te pueden susurrar, te pueden dar a entender cosas. No quiere decir que haya una manifestación, que las hay también, pero te pueden dar consejos, y está claro que esa presencia trata de ayudar a los seres que ha dejado en vida. Pero si esa entidad ha desencarnado de forma irregular, puede provocar incluso serios trastornos, ¿no? De ahí que después se produzcan fenómenos desagradables. ¿Por qué? Porque incluso hay seres que se quedan en casa, como no son conscientes de que han muerto, viven como en el limbo. Cuando llega una persona, para ellos son intrusos. No entienden que ya se ha muerto y que la casa es de otra persona. Es muy complicado, José Antonio. Nos conocemos ya durante muchos años, y además haciéndote una entrevista a ti en esta mañana, de hablar sobre todo de la muerte y de los difuntos, y además en un tema que aún sigue siendo muy tabú y en el cual la sociedad española, entre comillas, podemos decir que tiene miedo. El miedo es gratis y cada uno coge el que quiere, y efectivamente hay mucho miedo. Estábamos hablando del escepticismo, de esa corriente de separación con lo sobrenatural y la espiritualidad, pero luego está el miedo, que hace que mucha gente no se acerque a esto, no porque no crea, sino porque le da pánico. En mi percepción hay dolor, pero no miedo. Ni existe el miedo en lo más mínimo hacia los seres desencarnados, ni para mí existe miedo a la muerte, porque tengo absolutamente identificado ese proceso con el regreso a casa. Es un tránsito, es un cambio. Decía, a mí no me preocupa en lo más mínimo la muerte en cuanto a temor a lo que hay detrás. Es más, tengo la absoluta convicción de que será el momento más glorioso de mi vida una vez que pierda la vida. Pero vamos, a ver, José Antonio, el momento más glorioso después de perder la vida. ¿Por qué? Porque es un momento glorioso. En la vida tendrás lo que tengas que tener, pero es glorioso porque vas a un reino de luz maravilloso. Es lo que siento, lo que pienso, lo que coincide con infinidad de creencias religiosas, y es mi realidad sustancial. El que crea que no va a ir a ningún lugar, a ninguna dimensión, lo que le va a ocurrir es una cosa muy curiosa. Primero, que va a experimentar una sorpresa. Dios quiera que haga un tránsito adecuado, eso influye su estado de armonía, lo bueno que haya hecho en la vida, que no haya sido una muerte trágica, hay procesos que influyen. Y entonces, si va tranquilamente al cielo, que llamamos en nuestra religión cristiana o católica, apostólica, romana para algunos, pero si es una situación traumática, pues aún se sentirá, pues digamos, confundido. Pero hay una persona para mí muy querida y que siempre habla de la muerte del pollo. Y yo le digo, no veas tú la sorpresa que te vas a llevar
cuando regreses y digas, anda, pues si no somos como pollos, si seguimos estando. Claro que creo totalmente, a pie juntillas. Y lo que a mí me puede producir dolor es dejar a seres queridos, o que seres queridos sufran por ti. Pero a mí la muerte, pues el mismo miedo que me puede dar venir aquí a Solo Radio, fíjate. ¿Me va a comer alguien? Es también puntos de vista distintos y que también se viven en distintas religiones, podemos decir, cómo ver ese tránsito, porque hay muchas religiones que piensan que esta vida que tenemos es puramente un tránsito hacia otro estado o hacia otro lugar. Evidentemente es que las religiones transforman, apoyan al ser humano. Yo nunca soy de aquellos que descalifican las religiones, porque fíjate, desde un proceso de percepción de la naturaleza, de la vida, de la espiritualidad, como es el chamanismo, al que yo me siento tan vinculado, porque, y siempre lo diré, es el sistema de creencias y de pensamiento más coherente que existe sobre la faz de la Tierra, que parece absolutamente surrealista o incomprensible, y es coherente porque es la percepción de la naturaleza misma y la creencia absoluta de que los seres desencarnados están ahí, que son los ancestros, esa palabra que me alegro que la utilices, la que yo tantas veces repito. Pero las religiones, a través de y posteriormente ese proceso, han servido para que los seres humanos catalicen sus miedos, sus fantasías, su deseo de vinculación con Dios o con deidades. Pero las religiones han falseado, las religiones han manipulado. Es decir, es la cara y cruz de todos los procesos duales de la vida. Todos tenemos algo bueno, algo malo, y cada pueblo tiene algo bueno y algo malo, y cualquier símbolo se puede utilizar de una forma u otra. Y efectivamente cambia. Esa es la riqueza de este planeta, ¿no? Pero el conjunto, la mayor parte de las creencias y las religiones hablan de la trascendencia del espíritu. ¿Por qué? Porque han estado, fíjate, por su forma de entender la vida, mucho más sensibilizados y en conexión con los difuntos. En la medida que tú percibes o crees, también te puede hacer no que te sugestiones, sino que seas más abierto a comprender. Si tú, por ejemplo, rechazas plenamente el fútbol, no te gusta el fútbol para nada, no quieres saber, es bien fácil que te pase desapercibida la noticia en los informativos, aunque la estén dando, porque tu foco de atención no se centra en eso. No es que no exista el fútbol, es que te da igual. Y cuando tú eres más sensible hacia eso, no te va a ocurrir si no tienes una percepción adecuada. Es decir, son determinadas personas las que ven estas cosas, no todo el mundo. Pero si tienes esa percepción y estás abierto y no te bloqueas, hay más probabilidad que en un momento determinado algo se manifieste. Y antes se manifestaba, digamos, tanto antes como ahora, pero sí había más facilidad de entender ese fenómeno. Tenemos el placer esta mañana de tener a José Antonio Iniesta, escritor e investigador, y ya saben ustedes que este programa también está abierto para la participación de todos nuestros oyentes. Estamos hablando del Día de Todos los Santos y también de la Noche de Ánimas, así que si tienen ustedes alguna pregunta que hacer a José Antonio Iniesta, solamente tienen que llamar al teléfono 967 30 53 21. Ya saben que nos pueden preguntar cualquier tema. José Antonio está abierto para contestar a cualquier tipo de pregunta, y también sobre cualquier duda que tengan sobre este programa que estamos haciendo esta mañana aquí en Solo Radio. Solamente decir, José Antonio, ¿cómo podemos interpretar cuando estamos y sentimos o creemos que tenemos algún ser querido al lado nuestro? ¿Cómo debemos de interpretarlo? ¿O es que o cómo sabemos esas señales? Para empezar, no todo el mundo tiene una percepción adecuada, hay que ser objetivo, ¿no? Y sobre todo cuando uno entiende que hay entidades que se están acercando, cuando las entidades quieren que tú te enteres, te vas a enterar. Tú puedes decir metafóricamente, ay, yo siento la presencia, yo siento que mi madre, mi padre me acompaña, me ayuda. Eso lo dice mucha gente, eso es una percepción interior. Y en gran medida acierta. ¿Por qué? Porque realmente nuestros seres queridos siempre están con nosotros. Otra cosa muy diferente es que tengamos una presencia cerca. Entonces hay señales. Mira, yo te explico. Te voy a contar una historia. Cuando yo empecé a descubrir
que había otra dimensión por encima del humano fue precisamente cuando estaba realizando, evidentemente mi percepción de eso extrasensorial y mágico viene de mucho atrás, pero pongamos digamos desde el punto de vista social, yo empezaba muy jovencico, pero muy joven, a meterme por el casco antiguo de Jin a recuperar las tradiciones, como tú sabes. Y entonces yo, desde el punto de vista antropológico, puramente etnográfico, académico, con baterías de preguntas iba preguntando sobre tradiciones, y una de ellas era la noche de ánimas. Pero me acuerdo de una señora que de golpe y porrazo empieza a hablar de la noche de ánimas y las mariposillas que ponía y cómo arreglaba la cama, pero me habla de 2 difuntos que entonces llegan, se le ponen, se manifiestan, se le sientan en la cama allí. Y yo me quedo así, digo, pero vamos a ver, pero estamos hablando de una leyenda. Y dice, no, eran familiares míos. Aquello recuerdo que me impactó. Pues era solamente el hilo de la punta del hilo de la madeja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empecé a darme cuenta de que había más gente de lo que nosotros imaginamos que tenía estas experiencias. Entonces, fíjate, hay gente que tiene una visión de esos seres. Mira, me llegó un día, y no puedo dar datos evidentemente, una persona, me llega mucha gente a mí atormentada porque no procesan esta información y sufren realmente cuando tienen visiones. Y esta persona, sin darse cuenta, empezó a ver entidades que eran tan reales para él que pensaban que eran físicas. Sin entrar en más detalles para que no se identifique, pero un personaje muy importante de nuestra historia, ubicado en un centro determinado, pues lógicamente pues pasó el tiempo y falleció. Y una persona viene a hablar y dice, es que mira, yo me encuentro con seres y yo no sé cómo procesar esta información, o sea, cómo digerir esto, me está atormentando porque yo tengo un trabajo y de pronto se me aparece un espíritu, porque esa es otra. Cuando hay una persona que tiene capacidad de comunicar con estos seres, lo que te decía del síndrome del candil y la polilla, vienen para que les ayuden, para que den mensajes a otra persona. O sea, tú has visto la película de Ghost. Esa película es absolutamente real en lo que es el conjunto de lo que se expresa. Es la película que para mí, o una de las películas que mejor definen lo que es el más allá, pero en concreto la película como el tránsito, en el momento que una persona desencarna. Pues esta persona la contrata en un sitio determinado muy conocido de allí y de pronto veía a una persona muy mayor y claro, cuando sus compañeros le dicen, oye, esta persona, ¿qué cargo tiene que está controlando siempre aquí todo esto? Dice, no, ¿qué persona mayor? Dice, aquí no hay ninguna persona mayor. Dice, sí, una persona que tiene estas características, este que es el encargado, este que revisa, o que... Dice, no, eso que tú estás describiendo, esa persona que estás describiendo, era el propietario de esto, pero este hombre ya falleció. El pobre se quedó mudo, es la primera vez que se dio cuenta que lo que estaba viendo no era real. Fíjate cómo lo percibía. Entonces, básicamente, ya por resumirte, las percepciones son, y tú has visto el sexto sentido y lo puedes entender, a veces hay una bajada de la temperatura. Sientes frío de repente, ¿por qué? Porque esos seres, para manifestarse, que no tienen una energía física, la absorben para crear una materialización, es decir, en qué medida se materializan, no quiere decir que salgan cuerpo físico, sino para hacerse visibles. A veces son muy juguetones, dan pistas, cambian objetos, pero ojo, que nadie se desquicie ni piense porque va a perder un objeto que ya lo es espíritu. Pero incluso esos son señales, avisos. Y luego también te voy a decir una cosa, esto es el fruto de la síntesis de muchos años de experiencias y de hablar con mucha gente. Se revelan muchas veces en sueños. Y muchas veces que aparecen en sueños porque ellos son conscientes de que la persona a la que le van a hablar puede sufrir pues un trauma o sentir miedo, entonces se lo dicen muy suavemente. Pero movimiento de objetos, sensación a veces de contacto, como que te están tocando físicamente. Y sobre todo ellos exploran mucho en el mundo de los sueños, en el duermevela. ¿Por qué? Porque es un mundo intermedio de tránsito entre, de alguna forma, la realidad física y el más allá, el estar despierto y el estar dormido. De esa percepción, que pues algunos humanos pues nos comentas que no tienen, a la de los animales, incluso la de los perros, que son capaces segundos antes de detectar un terremoto, últimamente ya por el olfato incluso detectan enfermedades que pruebas analíticas tardarían semanas,
pero también el perro, dinos si es una leyenda, un mito o un bulo sobre ese ladrido especial que muchos de nuestras personas mayores cuando lo oyen siempre saltan y dicen alguien va a morir esta noche o alguien va a fallecer mañana. Eso es más cierto o tan cierto como la mesa en la que nos encontramos. De hecho, yo que siempre me honro en decir que soy del barrio de San Rafael, y mi saludo para todos los elleneros y elleneras y especialmente para la gente de mi barrio, que lo quiero con todo mi corazón. Mira, yo he llegado a saber cuándo se iba a morir la gente y no había nada paranormal ni nada extraño. Sencillamente, tú has visto los agricultores cuando decían, o va a llover, o la cosecha va a ser buena, o va a ser... No eran adivinos, es que sencillamente tenían un conocimiento empírico por la observación de la naturaleza. Desde siempre se ha hablado de ese ladrido que no es tal ladrido, es el barrunto, porque el ladrido es una cosa, ladrar es lo que hacen los perros. El barrunto te entra en las entrañas, yo lo he escuchado. Aprendí desde niño de esos mayores que decían, alguien se va a morir porque está barruntando muerte. El ladrido, tú lo conoces perfectamente, el barrunto es como un lamento del perro que te llena por dentro, pero que te destroza. Además lo percibes. Yo recuerdo que era muy niño y además se escucha durante varias veces y ya me decía la gente, uy, se va a morir alguien y tal. Y ya con los años, cuando yo escuchaba ese barrunto de muerte, esperaba y a los pocos días, en el entorno cercano, 2, 3 casas más allá, moría alguien. Ahora está comprobado científicamente que los perros escuchan sonidos, ultrasonidos, que no es capaz de percibir el ser humano. Pero realmente los animales, y no son los perros, otros seres, no te cuento de los gatos, lo que saben los gatos. Como he visto yo, por ejemplo, a una perrita despedirse de mi madre. Como he visto un gato hacer determinadas cosas antes de la muerte de mi madre. Pero yo eso lo sabía de pequeño ya. Los animales, ciertos animales, ven a los seres desencarnados. Pero ahora tú, que me ha encantado la pregunta que has hecho, podrías decir, José Antonio, pero si esa persona no se ha muerto porque está barruntando, no está viendo un difunto. Yo te digo que los animales ven a los difuntos. Barruntar es prever, avisar, sentir, comunicar que se va a morir. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo de luz y en un momento determinado el cuerpo de luz puede salir del cuerpo físico sin necesidad de morirse, lo que tantas veces hemos hablado del viaje astral. Y sí hay una percepción de ese espíritu antes de la muerte porque ya se está despegando. Cuando se rompe el cordón de plata, ya no hay regreso al cuerpo físico. Y estos animales son absolutamente intuitivos. Uno de los procesos, fíjate, entre las múltiples investigaciones que estoy haciendo yo ahora, es conocer la verdadera esencia y naturaleza de perros y gatos, en el sentido práctico, todos los días. Yo ayer me fui a un sitio determinado con todo mi corazón para abrazar a un gato, a mi gato sirio. Y no es la observación, porque además tú sabes perfectamente que a mí me ha apasionado la zoología. Yo siempre he sido un etólogo en la intimidad. No es la conexión con la naturaleza, que la tengo, es mucho más. Una de mis inquietudes es conocer realmente cuáles son los poderes, las facultades, el sentido de los animales. Y yo me estoy quedando perplejo. Es decir, los animales, concretamente perros y gatos, son mucho más inteligentes, mucho más sensitivos de lo que nadie puede imaginar. José Antonio, hemos estado hablando de animales, pero también durante muchos años se han estado, sobre todo en el Día de los Difuntos, pues esa relación que tiene otra vez la vuelta a la tierra, porque antiguamente, ahora ya no tanto en Ellín, pues la forma de enterrar a nuestros difuntos es mediante los nichos, mediante pisos, pero antiguamente se enterraban en la tierra y seguramente tiene una explicación que es la de volver a ese lugar sagrado.
Sí, hay una raíz ancestral, porque además tiene que ver mucho, fíjate, tiene que ver mucho con la naturaleza, con las semillas. Fíjate cosa, hay el descubrimiento de tradiciones, de los arquetipos, de los símbolos. A mí me ha permitido comprender la coherencia del cerebro humano, a pesar de las incoherencias, es decir, estructura su mente para asociarlo todo con la naturaleza y con los ciclos. Entonces, cuando tú entierras una semilla, que aparentemente es como algo muerto, pero tiene su germen de vida, lo entierras, germina y fíjate lo que sale, ¿no? Enterrar a esos seres es también algo simbólico, porque fundamentalmente es polvo eres y en polvo te convertirás. Y ahí hay un precepto, es decir, venimos de la tierra y a la tierra tenemos que volver. De hecho, tú has visto en películas sobre los mitos griegos y de época romana, o sea, eso de que en una guerra un cadáver se quedara por ahí sin enterrar, eso era horrible para las personas, porque pensaban que el espíritu de ese ser iba a estar vagando. Incluso tenía una entereza hacia la muerte y hasta alegría incluso. ¿Por qué? Porque no había cosa más noble para un guerrero que morir en el campo de batalla. Para nosotros no es eso muy... Podrá ser noble porque defiende a la patria y tal, pero es horrible, ¿no? Pero para ellos incluso se sentían orgullosos porque iban a morir. Ahora, eso sí, que estuviera el cadáver por ahí, eso era horrible. Entonces, siempre ha existido esa tendencia, porque es una asimilación con la propia naturaleza de la tierra. Si es que somos de la tierra, venimos de la tierra. Y sobre todo para esa concepción de la existencia que descanse en paz. Porque si no, esa cosa de que un cadáver esté por ahí es como la profanación máxima. Para mí lo importante es el espíritu, pero en toda la evolución del ser humano los restos mortales han sido sagrados. ¿Por qué? Porque es lo que queda de ese ser que estuvo en la tierra. Y yo me puedo preguntar, ¿y después de la muerte qué? Después de la muerte, pues mira, algunos podrían decir, con toda su lógica, pero que no es tan lógica, ¿y qué vamos a hablar de la muerte si no nos hemos muerto? No, no es eso. Mira, yo llevo pues casi toda mi vida investigando procesos de como mínimo 30 años en activo. Entonces existe una cosa que se llama ECM, experiencias cercanas a la muerte. Están las informaciones, fíjate, pero miles y miles y miles desde que el mundo es mundo, y la gente, sobre todo cuando investiga, de las experiencias cercanas a la muerte, que son de personas que han estado en el tránsito de la muerte, pero no han muerto, por lo que decía, no se ha roto ese cordón de plata. Eso te puedo asegurar que se está investigando hasta en hospitales, pero desde hace mucho tiempo, y hay estadísticas. Ahí podríamos hablar, un programa entero. Y lo que cuentan, fíjate, lo que cuentan, eso es muy curioso, porque dice, hay una influencia de religiones y cómo le han inducido a creer a lo largo de su vida. No. Una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, da igual que sea judío, que sea musulmán, que sea budista, que sea lo que sea, hablan de un túnel de luz que atraviesan, luego un sondeo de lo que ha sido su vida en procesos simultáneos muy rápidos, es decir, se le muestra lo que ha hecho en la vida, lo bueno y lo malo, a una velocidad rapidísima y por otra parte muy lento, lo que le permite transformar su conciencia al regreso. Todos los que han tenido una experiencia cercana a la muerte cambian. Sobre todo te dicen una cosa: Dios mío, ahora me doy cuenta de lo absurdo que es tanto como he hecho. Que lo más grande que me parecía no era grande, porque cuando te mueres ya se acaba todo, lo grande y lo pequeño. Pero lo pequeño era aquellas cosas, la caricia hasta con la familia, es lo más importante. Y sobre todo le muestran el daño que han hecho otras personas, pero no solo el daño que han hecho, sino en escala cómo se ramifica el daño hecho a esa persona y lo que esa energía transmitió a otras personas, el daño que se multiplica. Y esos son seres vivos que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Pero luego dices, no, es que nadie ha venido para contarlo de los que se han muerto. Yo afirmo que eso no es verdad. Desde tiempos inmemoriales hay transmisión de esa información. Están los libros de Allan Kardec, están los libros de los espiritistas, que son para mí legítimos y son personas con una gran entereza, no un cantamañanas de turno que se pone a dar una información que no conoce, o alguien que en un momento determinado se pone a hacer una sesión de cosas para mí innombrables,
perjudiciales y que desde hace muchísimos años en los medios de comunicación he dicho que son absolutamente peligrosas. Y son absolutamente peligrosas, ¿por qué, José Ángel? Porque funcionan, porque te conectan con el más allá, pero te conectan con los bajos astrales, con los seres más perversos, y sobre todo que tienen la capacidad de dañar a las mentes más débiles, llámese pues niños, jóvenes que no han desarrollado su cerebro y su percepción de la realidad, o personas muy sugestionables, ¿no? Pero más allá de esas realmente tonterías, hay gente muy seria que durante años ha establecido círculos de oración para ayudar a la gente, medium, sensitivos, canalizadores. ¿Qué pasa? Que el incrédulo, el de la cafetería, de la barra, que está ahí apoyando el codo todos los días y es capaz de decir que todo es mentira y que todo es absurdo y que todo es una estupidez, va a tener más credibilidad que miles de personas o millones a lo largo del planeta que están teniendo experiencias espirituales. Esos espíritus se revelan y explican. ¿Qué más allá? ¿Cómo se describen? Pues mira, fundamentalmente, por no hablar de muchas cosas, sino sintetizar, ese otro plano, que hay muchos, en muchos niveles, como las capas de cebolla, según tu evolución así vas, ese cielo arquetípico del que hablamos o hablan las religiones, tiene distintas capas y niveles. Pero fundamentalmente es una dimensión etérica, pero que existe la tridimensionalidad. Pero no entendiendo tridimensionalidad física, sino perspectiva. Es decir, no es un foco, una proyección, sino que tú te mueves, te desplazas. Y se dicen fundamentalmente que no existe el tiempo como nosotros lo percibimos. Lo que ocurrió hace siglos es como un segundo, lo que ocurre en un segundo puede vivirse como siglos. Y luego tienen la capacidad de desplazarse entre distintos ambientes y sobre todo crear el ambiente que uno desea, porque no es físico. Entonces, desde el deseo, desde la voluntad, uno puede desarrollar su entorno. Puede parecer muy de película, hay películas muy hermosas que lo han desarrollado, pero me crea o no la gente, el pintor que ha desencarnado, en ese mundo etérico puede tener su estudio, aunque no tenga un caballete de madera ni tenga pinceles, pero la proyección de ese mundo es lo que él ha soñado o ha querido. Por eso hay muchos seres desencarnados que incluso se manifiestan con una edad más joven porque se identifican mejor con esa edad. ¿Por qué un ser que era paralítico luego se manifiesta caminando? ¿Por qué? Porque en el más allá no hacen falta ruedas. ¿Por qué un ser que tenía 90 años se aparece como uno de 20? Porque sigue siendo él y cuando tenía 20 años era él. Pero es una realidad inaprensible, tridimensional en la percepción, donde el tiempo es el del no tiempo y donde evolucionan esos seres preparándose, cerrando, curando sus heridas, para que cuando llegue el momento, y ahora viene otro golpe para los escépticos, vuelvas a nacer de nuevo, vuelvas a experimentar, vuelvas a zanjar situaciones que se quedaron en vidas anteriores y puedas seguir experimentando hasta que todo ese proceso evolutivo te lleve algún día a no necesitar superar prueba alguna. La vida te lleva a la muerte y el proceso del que estaba hablando ya te puedes imaginar que es la reencarnación. Pero voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Realmente cuando alguien tiene esa experiencia cercana a la muerte y la cuenta, a lo mejor lo primero que suelen hacer es llevarlo hacia otra disciplina médica para... No, es que usted ahora mismo no ha sido a lo mejor una alucinación o es que pues ha tenido pues un sueño o por ejemplo otra situación. ¿Qué debe de cambiar, por ejemplo, en la medicina o qué debe de cambiar para que a estas personas, según nos dice José Antonio, pues tengan y además seguramente a lo mejor si esto cambiara más gente a lo mejor hablaría o más gente lo comentaría? Para empezar, igual que cuando hablamos de mística, la ciencia no puede demostrar que lo que dicen los místicos
que sea verdad ni que sea mentira tampoco, para empezar. Pero fíjate qué cosa más curiosa. Dentro de la ciencia está la física cuántica, que es de científicos igual que los demás, que precisamente son los que están dando la razón, no porque directamente se la den, sino porque las pruebas se las dan a los místicos. Esas cosas tan sorprendentes como que la realidad que experimentamos es de alguna forma un sueño, de que no hay un universo sino varios universos, el multiverso, de que hay realidades paralelas. Fíjate que la ciencia descubre ahora que una partícula pueda estar en dos sitios. ¿Te suena eso a bilocación en las experiencias místicas de los religiosos? ¿Quién iba a decir antes dentro de la ciencia, como diciendo, José Ángel puede estar en un sitio u otro? Entonces un cuerpo físico es otra cosa, tendrías que ser un místico, un santo, impregnado de esa beatitud, pero hay santos de la Iglesia Católica que lo han hecho. De igual forma, un médico ni es su finalidad, ni tiene las herramientas, ni para validar, ni para invalidar la experiencia cercana a la muerte. Pero yo te digo, por mi experiencia, que hay muchos científicos que están trabajando en las líneas del más allá, lo sobrenatural y la mística, y hay muchos médicos que saben perfectamente que esos seres desencarnan. Qué cosa más curiosa que anoche mismo, entre esas personas con las que yo estaba hablando, había una persona con una cierta reticencia a desarrollar sus facultades implícitas porque tuvo un viaje astral y le provocó mucho miedo y sabe que tiene facultades para salir, pero se bloquea. Y yo le decía, digo, bueno, tú tienes que desarrollar tu luz y tienes que desarrollar lo que quieras. No tienes por qué ir con un cartel en la frente diciendo que tienes poderes. Tienes que ayudar a tu prójimo de muchas formas. Y de forma muy curiosa y con toda intención le digo, imagínate que tú fueras enfermera, pero con segundas o con terceras. Y se queda sobrecogida y dice, es que soy enfermera. Por eso te lo digo. Imagínate que tú fueras enfermera. Tú no tienes por qué decirle a ningún médico que va a desacreditar lo que haga que tienes una capacidad de sanación. Fíjate qué hermoso que es, sin decírselo a nadie, que a un enfermo, cuando tú le estás poniendo una inyección, le estás poniendo una sonda, sencillamente sin decirlo a nadie, con tus manos, estás dándole energía a esa persona. Y fíjate lo que le dije, que tiene que ver con la muerte. ¿Cuántas personas te van a agradecer que en ese momento que están a punto de morir le estés dando luz y le estés preparando para desencarnar? ¿Por qué le decía eso, José Ángel? Tú no te puedes imaginar que me sorprendió un día cuando descubrí la estadística, voy a revelar algo muy curioso, la cantidad de gente, y quien forma parte de ese grupo me va a entender y quien no forma parte de ese grupo no lo va a comprender. ¿Cuánta gente hay en los hospitales que tienen gracia, que se dedican a hacer reiki, que tienen capacidades sanadoras? Y un día me di cuenta, Dios mío, el propósito divino, el propósito misterioso de esta evolución, qué asombroso que es y cómo va desarrollando estrategias. El nivel de personas o el número de personas que me he encontrado, que yo conozco, que trabaja en los hospitales y que está ayudando a los enfermos con esa energía de forma encubierta, es impresionante, va más allá de lo comprensible. Pues de la misma forma, cada uno hace su trabajo como necesita y como quiere. Pero no le podemos pedir a la medicina ni a la ciencia que entienda de chamanismo o que pase los umbrales de la muerte. A cada uno lo que le corresponde. Para eso están los guardianes de la tradición de las culturas nativas, los chamanes. Para eso están los sensitivos, los canalizadores. Y si dentro de la línea de los escépticos alguien no quiere creer, está en su derecho legítimo. Pero no creas tanto en la dualidad de que los médicos no creen. El médico no tiene que manifestar, para conservar su prestigio y su sensatez ante el público, no tiene que decir que cree esas cosas. Pero ¿te has puesto a preguntarte si esas personas tienen experiencias? Si incluso han ido a curanderos a que los curen, o si esos médicos que son seres humanos, alguno de ellos no es sensitivo, canalizador o ha tenido experiencia con el más allá, pero su oficio le obliga, y así tiene que ser, a marcar los límites de lo que es objetivo, lo cual no quiere decir que el otro sea subjetivo y real, sino que ellos trabajan en la tercera dimensión, y el más allá no es la tercera dimensión.
José Antonio, creo que estamos haciendo hoy un programa distinto sobre el Día de los Difuntos y también sobre la Noche de Ánimas, pero estamos hablando de los difuntos, pero yo creo que nos estamos olvidando de los que nos quedamos aquí, de cómo, por ejemplo, vivir ese duelo y de cómo también ayudar, si podemos ayudar en algo. Mira, yo por desgracia, y los que me conocen más de cerca lo saben, en los 3 últimos años he pasado por tantos duelos que me sobrecoge. Y voy a decir una cosa que es muy sensata, muy pragmática. Nada, absolutamente nada, te prepara para la muerte de un ser querido. Si tienes sensibilidad, si tienes emoción. Y entonces es un hecho natural en el sentido de que está ocurriendo de que el mundo es mundo, es decir, no se puede quedar aquí nadie, porque nuestro proceso es morir y que vayan naciendo otras personas. Pero entiendo, y fíjate que te habla alguien que creyendo totalmente en la vida después de la muerte, sufre mucho con la muerte. La gente que me conoce me pregunta, y sirve a mi caso como ejemplo: José Antonio, ¿tú qué tienes tan claro que ese ser que ha desencarnado, que está ahí al otro lado de esa triste vitrina, de ese cristal tan frío, tan triste del tanatorio? ¿Por qué sufres tanto? Y yo no siento temor por lo que le va a pasar a esa persona, el sufrimiento de desgarro por el cariño, porque me une mucho amor a las personas. Entonces entiendo, y en mi proceso, que la única forma de superar un duelo adecuadamente es trascender esa muerte y entender que no hay que pensar tanto en uno, sino en el otro. Y que es dolor para uno y para otro, uno que deja a los seres queridos y otro que ve cómo se va el ser y no va a regresar más. Pero es trascenderlo y pensar que ese ser está mejor que cualquiera de nosotros, sobre todo cuando se ha ido en paz y alcanza la gloria. Entonces hay que reconocer algo muy profundo que a veces no somos capaces de comprender, que es legítimo ese sufrimiento, que es una muestra de amor, pero que también es un egoísmo, es decir, es que no quiero desprenderme de ese ser. No muchas veces en nuestro corazón pues vamos echando demasiado peso y no dejamos soltar a esa persona porque la queremos para, entre comillas, para nosotros. Eso es lo que yo quería transmitirte hasta que tú has intervenido para que yo pudiera tomar fuerzas. Mira, yo acabo de ver una película hace unos días. Un monstruo viene a verme. Es una grandiosa película. Y es un tormento para los seres que hemos experimentado y somos protagonistas de esa película. Somos ese niño. Y no voy a revelar, evidentemente, porque no se debe revelar nada de una película. Pero hay 3 niveles en esa película. 1, el ser que no ha perdido a un ser querido, pero entiende lo que es la muerte de los demás y se conecta con la película. El segundo nivel es el que ha perdido realmente a un ser querido. Y hay un tercer nivel que ni se me ocurriría hablar en la vida, pero es el que no entiende nadie de la película. Es que es realmente el monstruo. Incluso algunos que llegan al segundo nivel y dicen, ahora sé lo que es el monstruo y tal. Te asombrarías, Chule, te asombrarías, José Ángel, si en un momento determinado yo te explicara quién es el monstruo. La cuestión de la película es que, sin decir absolutamente nada, es que hay un momento clave en la vida de cada uno, y a mí me pasó con mi madre, es que tiene que llegar la aceptación de que ese ser se tiene que ir. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, no sé si lo has escuchado o lo has vivido, los retenemos con nuestros deseos, con nuestros sufrimientos. No se desprenden, aguantan porque ven que no somos capaces. Su mente, su cuerpo físico no lo sabe, pero su espíritu sí. Y algún día quien vea esa película comprenderá qué es lo que yo estoy diciendo ahora. El momento más duro cuando muere un ser querido es la aceptación y la necesidad de que ese ser muera para que no sufra más, que no quieres por nada en el mundo que se vaya.
Hay distintas fases en la psicología. Entre la primera de ellas, entre las 7 que creo que hay, una de ellas la negación, la aceptación, y también son distintas fases. Pero vamos a cambiar el tema un poco y vamos a reírnos un poco de las costumbres que últimamente estamos viendo en todos los medios de comunicación, de cómo celebrar este día de Todos los Santos, también el Día de los Difuntos, y la que se ha puesto ahora de moda, José Antonio, y con ello también en estos últimos minutos, sobre todo para bajar este nivel de intensidad que hemos tenido en la entrevista de hoy, es cómo se puede celebrar el día, por ejemplo, el día de Halloween, asustando a los niños. Sí, pasamos a la risa porque evidentemente, y sobre todo el mundo se dará cuenta que a mí me toca muy profundamente este tema de la muerte, aunque me pase un poquito de la muerte a la risa, que la risa es muy relativa, pero para censurarla, para criticarla en este caso, así con toda claridad. Me emociono profundamente porque yo tuve el honor, tuve el sufrimiento, pero tuve esa inmensa gloria de cuidar a mi madre 14 años con Alzheimer, y día a día, y es de las cosas más hermosas que me han pasado y más duras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa muerte dramática, y aceptar que realmente un ser no tiene que estar más aquí porque está sufriendo, porque hay que pensar en esa persona, no en ti mismo. Hay después una transición brusca de cómo vivimos la muerte, cómo sufrimos, como tú dices, la risa, pero que a mí eso no me, y menos ahora, me produce risa, pero es bochornoso. Es bochornoso. ¿Y por qué te voy a explicar? Curiosamente, desde las raíces etnológicas tradicionales, esa fiesta tiene el mismo origen que la nuestra. No sé si lo habías pensado, pero curiosamente tiene el mismo origen, y es la tradición celta de un proceso cíclico de pasar de la luz de la primavera y el verano a la oscuridad del otoño y el invierno, y a través de los irlandeses llega a Estados Unidos y cómo se va celebrando, que es lo que te refiere en la noche de Halloween. Y los romanos, que eran muy sabios, muy astutos, eran muy permeables a las tradiciones, utilizan también ese culto a los muertos, lo hacen propio del paganismo romano, como ellos en un momento determinado podrían considerar paganos a los cristianos, y luego se cristianiza esta tradición romana. Curiosamente es lo mismo. ¿Y cuál es el origen de la tradición? Es que en esta época se abren los umbrales del inframundo y salen seres. Esos seres, para el común de los mortales de la época, eran tenebrosos porque venían de la oscuridad. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjate, la tradición esta, para mí, desagradable porque es que además no le encuentro ni ética ni estética, y respetando absolutamente democrático que cada uno haga lo que le dé la gana, pero no me hace la más mínima gracia, y sobre todo cuando estás celebrando la muerte de seres queridos, no me hace ninguna gracia ver zombies por la calle, porque esto parece una colonización ya yanqui americana a todos los niveles. Que cada uno haga lo que quiera, que se emborrache, que se juegue, que se meta en juerga, que se tire boca abajo dando vueltas por el cerro. Es legítimo, que yo lo respeto, pero es respetable también mi opinión. Y cuando yo en un momento determinado estamos viviendo algo tan solemne, ver tanta cosa extraña por la calle, a mí eso, digo, Dios mío, ¿y esto qué tiene? Porque mira que hay fechas en el año para hacer el zombie y para hacer lo que uno quiera. Bueno, pues curiosamente las raíces son las mismas, y en esa tradición celta se abrían las puertas del inframundo, salían los monstruos tenebrosos de todas sus leyendas arquetípicas. ¿Y qué es lo que ocurría? ¿Qué mejor forma de pasar desapercibido? Se disfrazaban de monstruos, de seres tenebrosos. O sea que tiene una raíz muy antigua, y yo no voy a decir que no sea legítima y en el entorno donde están, sino que exportar cosas crea monstruos híbridos. No es el problema de la manifestación, porque si te das cuenta, eso es un auténtico carnaval. Yo voy a censurar alguna vez una tradición como es el carnaval, bendito sea, si tiene sus esquemas, si tiene una parte del inconsciente colectivo como es sublimar los sentidos, ser por un día libre y hacer lo que te dé la gana. El problema es que en unas fechas tan solemnes, tan sobrias, en la que realmente nuestra tradición, que es la nuestra,
A ver si aprendemos ya en un momento determinado a respetar nuestra tradición. Porque si encima dijeras, es que somos sacrosantos con nuestras religiones, o con nuestras creencias, o con nuestros pensamientos, pero luego se hace un acto festivo y tal. No, es que encima que no se potencia para nada que en colegios y institutos de alguna forma conozcan el punto de vista de la etnografía. Fíjate, ahora pregúntale a un niño, oye, ¿vas a poner mariposillas en la noche de ánimas? Y te va a decir que hay que acoger mariposas del campo. Eso es lo que estoy censurando. ¿Por qué se potencia algo que no forma parte de nuestro contexto cultural y que es antiestético desde mi punto de vista? No digo que inmoral, porque yo no soy moralizante, cada uno lo que le da la gana. ¿Sabe? Incluso que muchas veces he sido muy permisivo hacia determinadas cosas de la tamborada, en el sentido de que cada uno hace en democracia lo que le da la gana, pero incluso a que sabes que dentro de esas normas hay unas que son más o menos aceptables. Entonces yo hablo de mi estética particular y de mi ética particular, pero que la comparto con mucha gente de mi generación y de otras generaciones. Esa mezcla me parece muy conflictiva, muy extraña. Entonces, si yo en un momento determinado estoy celebrando algo y tengo un sentimiento y de pronto se me echan a mí 4 zombies encima, y te voy a decir más, que en un momento determinado esta pseudo tradición, que no es, será una tradición maravillosa en todo el ámbito americano, en Canadá, en los países del norte, pero que en un momento determinado, como a mí me ha pasado, que por la dichosa tradición alguien te tire huevos al interior de una casa. A ver qué tradición es esa. Eso es una falta de respeto. Y una vez lo comenté también aquí en el programa de radio. ¿Por qué? Porque implica esa historia, ¿no? Implica la diversión. Entonces, ¿hasta qué punto cruzamos un límite? Y yo, pues también me voy a permitir el lujo de decirse que no va a servir absolutamente para nada. Si determinadas instituciones se preocupan por fomentar algo que a mí me daña la vista, que me daña incluso los sentidos, ¿por qué no se preocupan tanto de fomentar el respeto de nuestras tradiciones ancestrales? Que pocas veces veo yo encuentros determinados para decir, vamos a conocer lo que es el sentido funerario de la tradición, incluso para que esas personas no se atormenten y tengan miedo, sino que comprendan cuál es el sentimiento. ¿Qué es lo que ocurre así? Que llegará un momento, como está ocurriendo, que yo he visto tanatorios con el difunto dentro y la gente se ha ido a acostarse. Y no es que tengamos las tradiciones de la pena, que era la pena, el velo que se ponían los difuntos. No estoy diciendo que tengamos que tapar los espejos porque atraviesan del más allá y tapar las jaulas, que eso hemos hablado tantas veces de esos rituales. Es que es algo tan sencillo que llega un momento que ya no se acompaña en el velatorio ni siquiera al muerto, que en este caso es el cadáver. ¿Lo sabías, querido amigo José Ángel? Que cada vez se está perdiendo hasta el contacto. O sea, toda la santa vida, un padre y una madre haciendo todo humanamente por sus hijos, dejándose la vida. ¿Y cuántos casos hay ahora mismo que se queda el difunto y la gente va a acostarse? ¿Hasta qué extremo la insensibilidad de esta sociedad se está manifestando? Es que porque veamos una cosa todos los días no quiere decir que tenga que ser normal. Nos estamos acostumbrando a apartarnos de ese respeto, de esa devoción y de esos rituales, y a convertirlo en algo festivo, lúdico. Y ojo, la Semana Santa es una cosa, los ritos funerarios de la Noche de Ánimas otra, y el carnaval otra cosa muy distinta. Y aquí ya se mezclan churras con merines, y lo más curioso es que la gente se acostumbra a que sea normal. En el año 2016, el segundo traje más vendido es el de payaso terrorífico, para que veas cómo son las cosas y lo que llega a influir la moda o las tradiciones que vienen desde Estados Unidos, o podemos decir de todo tipo. Llegan incluso a la televisión en España con canales infantiles que ya están anunciando semanas anteriores esta noche de Halloween como ya festividad nacional. José Antonio, nos quedan ya pocos minutos y yo siempre dejo estos últimos minutos porque siempre se nos olvidan cosas especiales, y también para recordar, o también algún inciso que yo sé, José Antonio, que seguro que lo estás pensando.
Estoy pensando que nosotros tenemos que elevar nuestra conciencia. Yo respeto absolutamente, habrá un hombre, una mujer, un niño, una niña, un anciano, una anciana que me estarán escuchando. Y habrá muchos, porque después me pasa, cuando salgo de cada programa, tú no sabes la cantidad de gente que me dice, madre mía, José Antonio, cuánto he aprendido hoy porque esto me pasó a mí y no me atreví a decirlo. Hay gente que dirá, esto es lo que yo he vivido, esto lo he sentido, esto lo he experimentado. Me voy a dirigir ahora a esas personas que dicen, madre mía, qué cosa más extraña, no puede ser. José Antonio nos está diciendo una cosa que él lo cree con todo su corazón, pero esto no existe. Pues yo, a esos escépticos, les diría, pensar cuál es la evolución del ser humano. Aunque no tengáis pruebas, aunque realmente tengáis el libre albedrío de creer en lo que tengáis que creer y estáis en vuestro derecho, pensar una cosa, qué cosa más triste es pensar que nosotros somos un cacho carne con ojos, como aquí se dice. Einstein, con su grandeza, con todos los descubrimientos científicos que hizo, era un cacho carne con ojos, una estructura de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. La Madre Teresa de Calcuta era un trozo de carne solamente. La gente que ha elevado sus cantos místicos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, era física, molécula, átomo solamente. Yo le diría a esos escépticos, no puede ser tu vida tan triste que no eres capaz de concebir que tú tienes un espíritu. ¿Tú crees que Dios, la evolución, todo lo que se ha creado, se ha hecho para que seres físicos sufran, que encima se pasan la vida diciendo, esto es un valle de lágrimas? Dios es un ser tan terrible y tan tortuoso como para que todo el mundo sea un valle de lágrimas, de sufrimiento, y luego no quede absolutamente nada. A esos escépticos les diría, ¿no tienes hijos? ¿No tienes padres? ¿No te han amado? ¿Has visto en los ojos de las personas? ¿Qué has visto? ¿La muerte del pollo en esos ojos? ¿No has visto espíritu? ¿No te ha conmovido una música, una poesía? Detrás de todo eso un espíritu inmanente. Si no lo entiendes con la cabeza, entiéndelo al menos con el corazón. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Hemos hecho, creo que, un programa diferente, no el habitual del que hablamos. Ha habido momentos en los que te has emocionado y casi también me llegas a emocionar a mí, porque con tanta emoción y recordar a nuestros ancestros y también recordar momentos de tu vida hacen que pues sea pues esta mañana y esta entrevista muy especial. Agradecerte que hayas estado con nosotros esta mañana y, José Antonio, solamente gracias en mayúsculas. El agradecimiento es mío de corazón. Pues hemos tenido esta mañana en los desayunos de Solo Radio a José Antonio Iniesta, escritor e investigador, y solamente podemos decirle que continúen con nosotros en esta mañana, que seguramente va a ser muy, pero que muy especial. Nada, hasta luego y muchísimas gracias. Un placer. De que les habla José Ángel Ruiz. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio.
Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.